Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. Fue algo bonito cuando yo lo conocí a él. Yo lo conocí una noche, creo que un miércoles en la noche en una discoteca. Hasta ahí estamos los dos. Empezamos a salir, a hablar y todo eso. Llevar ya varios días saliendo y él quedándose en mi casa. Se puso a vivir conmigo. En el momento pues él no estaba trabajando. Estaba terminando un estudio que estaba en el SENA. Consiguió un trabajo en una fábrica, bueno. Y empezamos a vivir, nosotros vivíamos, sí, tranquilamente, nosotros nunca discutíamos. De pronto en los sitios donde nosotros frecuentábamos éramos algo muy normal. Y nos veníamos a caminar por acá y nos sentábamos y de pronto también muchas veces nos pasó que la policía, por favor, se retiren de ahí. Pero no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada malo, estamos simplemente hablando. Varias veces nos retiraron. La gente no ha entendido todavía, no comprende que no somos personas normales, que tenemos una buena relación y que de pronto que porque el hecho de que convivamos juntos, la gente lo ve raro. Se ve mucho el que dirán, aquí en Manizales, porque mucha gente se da cuenta de que somos gays, entonces de pronto nos sacan por alguna otra razón, otro motivo, o de pronto no miran a uno como algo normal, no, sino como siempre hay como su discriminación. No es que seamos fenómenos o seamos que tengamos una enfermedad o que tengamos un problema psicológico, no. Simplemente somos personas para todos y creo que todos merecemos un respeto, como lo merece la señora, lo merece el señor, la persona de edad, el niño. Tuvimos muchas crisis, no tanto en lo personal, no, económicas, como todo el mundo. Deudas, problemas, y yo muchas veces le decía, no, ¿sabe qué? Váyase para su casa, usted está tranquilo en su casa, yo estoy en la mía. No, yo a usted no lo quiero dejar, yo a usted no lo quiero dejar, yo a usted lo quiero demasiado. Él siempre estuvo ahí y yo siempre estuve con él. Nosotros nunca dejamos como de que a pesar de que los problemas que tuviéramos económicos o sin empleo los dos muchas veces, que sucedió muchas veces de que estábamos sin empleo, de que tuvimos que muchas veces lo poquito que conseguimos tener que venderlo y volver a empezar de ceros. Varias veces nos sucedió durante esos 7 años y medio que nos quedábamos sin nada y a volver a empezar y muchas veces terminamos en una habitación con un fogón, una olla y una cama. Y sin embargo él me decía, no, yo a usted no lo voy a dejar, yo voy a estar con usted en las buenas y en las malas. Y hasta el momento que él se enfermó, ya fue de pronto donde empezó como el calvario. En esos mes y 8 días que él duró enfermo, fue donde empezó el proceso de la enfermedad de él, que fue algo como difícil. Cuando faltaba un cuarto para las 5 de la mañana, ahí donde yo vivo, cuando el teléfono. Don Alexander, y yo sí. Digo, véngase ya, que él se está muriendo. Entonces ya me puse yo a hablarle y a decirle que se fuera a descansar, que ya no había nada que hacer, que él estaba sufriendo y que yo también. Y él simplemente me miró y se le dio una lágrima y pum, se apagó el aparato. A mí, a pesar de que ya ha pasado pues 7 años y medio que falleció, él siempre ha estado muy presente en mí. Siempre, siempre. Y siempre va a estar hasta lo último, creo que hasta el día que yo fallezca, va a estar siempre él ahí. Porque realmente fue una relación muy bonita, algo que es muy poco de las personas que pueden decir que han tenido una buena relación. Más en el ambiente que nosotros vivimos, por ser gays, siempre es difícil, es algo muy difícil muchas veces. De llevar una relación buena, una relación tranquila, una relación con fidelidad. ¿Sí me entiendes? Porque fue una persona muy fiel. Alexander sufrió mucho por él.
Ya ahorita ya uno ya después de los años uno ya va superando todo. Pero sí estuvo muy mal porque se fue una gran persona y una gran pareja para él. Alexander llegó a mi oficina, estuve hablando con él y me contó la situación, que había convivido con una persona del mismo sexo durante 6 añitos larguitos, el señor había muerto y necesitaba que yo le tramitara el proceso para el reconocimiento de la prestación económica. Nosotros cuando hicimos la reclamación ante protección, ellos nos entregaron un formato, como se acostumbra para hacer una solicitud de pensión. Dentro de los requisitos que el fondo nos exigía estaba el requisito de que se debía aportar o bien una declaración extrajuicio rendida ante notario realizada por Alexander y por la pareja en su momento, el señor Gonzalo Murillo, donde se hacía la manifestación de que ellos estaban conviviendo como pareja, que querían conformar lazos familiares, vivir como familia, conformar un grupo familiar. O si no existía esa declaración de extrajuicio, entonces nosotros teníamos que arrimar el proceso a la solicitud de reclamación, perdón, una sentencia de juez competente donde se declarara esa unión marital de hecho. Frente a la reclamación que estaba haciendo el Fondo de Pensiones, preferimos acudir a la instancia ordinaria. En este caso fue ya presentar la demanda de solicitud de pensión ante el juez laboral como correspondía. En primera instancia, el juez laboral del circuito de Manizales condena al fondo a pagar la pensión de sobrevivientes al compañero permanente del causante. Logramos probar con los testimonios que se recaudaron y con las pruebas documentales que se aportaron que efectivamente el señor Alexander Alzate había convivido con el señor Gonzalo y que efectivamente habían tenido una relación de pareja, habían compartido cama, mesa y leche como lo exponía la ley. A raíz de eso, pues obviamente el fondo no estuvo de acuerdo con la sentencia y nos interpuso recurso de apelación que fue desatado por el tribunal, sala laboral. La sala laboral del Tribunal Superior de Manizales conoce por apelación y confirma el hecho de que el compañero permanente del causante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. El Fondo de Pensiones entonces recurre en casación y plantea un cargo por la vía directa, señalando que se aplicaron mal las normas por cuanto había unas exigencias de tipo procesal y concretamente probatorio que no cumplió el peticionario y que por tanto entonces no tenía el fondo por qué reconocer esa pensión. La pensión de sobrevivientes, antes llamada también sustitución pensional, ha sido una prestación social concebida por el legislador tendiente a proteger a los beneficiarios, a la familia de estas personas que fallecen, teniendo la calidad de pensionados o afiliados a un sistema general de pensiones. Es una medida, una prestación proteccionista para el núcleo familiar, pues va de la mano con esos principios y con esas normativas de orden constitucional y legal. La seguridad social es un concepto muy amplio, se establece unas normas en materia, en la ley 100, de quiénes son los beneficiarios y se establecen las condiciones para ser tenidos como beneficiarios de las pensiones de sobrevivientes y cuáles son los requisitos que se necesita acreditar para acceder a las pensiones de sobrevivientes. En esencia, son beneficiarios de una pensión de sobrevivientes el núcleo familiar que componía a esta persona que fallece, su cónyuge o compañero permanente, sus hijos, sus descendientes, sus ascendientes o sus colaterales.
Cuando hay una pareja e hijos, ellos desplazan cualquier otro mejor derecho que pueda tener los ascendientes o los colaterales, los hermanos inválidos, pero prevalece el derecho de la pareja, de los descendientes, siempre que sean menores de edad o estén en edades de estudio o escolar o sean inválidos los hijos. Y sin importar, digámoslo, la condición ni las preferencias sexuales, quien cumpla esos requisitos, las parejas que cumplan estos requisitos de la idea de formar una familia, la idea de la solidaridad, la idea de vivir bajo el mismo techo, lo que se dice techo, lecho y mesa, entonces son requisitos más el tiempo de convivencia que la ley señala, que en estos casos eran 5 años. Esta pareja, por ejemplo, había sido compañeros 6 años, entonces se acreditan los requisitos necesarios para acceder a los beneficios que la Seguridad Social establece. El avance en tema de pensiones a nivel internacional ha sido progresivo. Generalmente se ha arrancado por reconocimientos como familia, que es como la categoría en la que se enmarca todo el tema de seguridad social. Cuando se habla de categorías protegidas está la orientación sexual e identidad de género, y cuando se rechaza o se excluye a una persona por eso, estamos vulnerando los principios de igualdad y no discriminación. Esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de su sala laboral es una sentencia de pensión de parejas del mismo sexo. Este es un derecho que existe en Colombia desde el año 2008. Colombia, en el contexto internacional, es un país pionero en el reconocimiento de los derechos de parejas del mismo sexo. Por ejemplo, mira, América Latina solamente es un derecho que está reconocido en Brasil, México, Argentina, Uruguay, los Estados Unidos y Canadá. En particular sobre el tema pensional, Colombia tiene una característica, y es que la seguridad social es un derecho fundamental y no necesariamente hay que estar casado para tener una pensión de sobreviviente, también lo tienen lo que se llama la unión marital de hecho. En temas de derechos de las personas o derechos individuales, de mí como sujeta de derechos y de mi posibilidad de expresar mis gustos por una persona de mi mismo sexo, podemos hablar un poco desde la época de los 90 para acá. Pero realmente para hablar de familia, que es un poco en el que se enmarca el tema de pensiones, si hablamos del 2007 en adelante. Y ha sido también un avance muy gradual, muy paso a paso, hemos ido logrando conquistas una en una. Pero desde el 2007 sería como el año hito un poco para hablar de temas de familia de parejas del mismo sexo en Colombia, que fue con la sentencia 075 que reconoce que las personas pueden acceder a la unión marital de hecho. Realmente tenemos ya acceso a muchos de los derechos que queríamos y que se le reconocen a todas las familias, sean del mismo sexo o heterosexuales. La Corte Constitucional en el 2010 generó una nueva sentencia, pero en esta vez en sede de tutela, en la que decía que debía entenderse que hay libertad probatoria y que las formas en las que las parejas del mismo sexo pueden acceder o demostrar esa unión, esa convivencia, para acceder a la pensión de sobrevivientes, puede ser a través de cualquier mecanismo de prueba. Por ejemplo, una declaración extrajudicial en la que voy yo y digo que yo conviví con esa persona los últimos 5 años y tengo 2 o 3 conocidos más que saben de esa convivencia y también hacen una declaración extrajudicial. Aquí se hace la aclaración, se sienta la tesis de que para acceder a estos derechos, a esta pensión de sobrevivientes, no hay una prueba solemne, no se exige una única prueba. El juez laboral tiene esa libertad probatoria que nos concede el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y puede valorar todos los medios de pruebas establecidos en la ley para llegar al pleno convencimiento de que esta pareja del mismo sexo cumple con los requisitos mínimos exigidos en la ley para hacerse merecedor de esta pensión de sobrevivientes. No había que acudir
a pruebas más formales, como lo decía el fondo, porque el fondo planteaba que el causante en vida debía de haber acudido a una notaría y haber juramentado la existencia de la convivencia. Si se le exigiera a los compañeros permanentes unos medios de prueba distintos a los que se le exige, digamos, al hombre y a la mujer, entonces habría una discriminación. Lo que la Corte allí señala es que no puede haber una discriminación porque habría una violación a las normas constitucionales y a los tratados internacionales en razón a que la preferencia sexual sería un elemento de discriminación, lo que es inaceptable. Y he tramito pensiones de sobrevivientes de parejas heterosexuales y la probanza es la misma. Yo pruebo con testimonios que usted convivió y son válidos y la ley les da todo el valor necesario que se requiere y no necesito allegar ningún otro tipo de documento. Entonces no era justo que por ellos ser una pareja especial el fondo le diera la interpretación a la misma sentencia C336 y exigieran los requisitos adicionales cuando la misma ley no los prevé. Antes de esta sentencia, o lo que se ha venido sucediendo, incluso después de las sentencias de la Corte Constitucional, es que los fondos de pensiones desconocen las sentencias de la Corte y se han quedado únicamente con esa sentencia del 2008 que hacía alusión a las declaraciones de conjunta de la pareja de la existencia de la unión. Entonces lo que hace la Corte realmente es ratificar esa libertad probatoria que tienen todas las parejas, no solo las del mismo sexo, sino todas las parejas para acceder a este tipo de prestación que sería la pensión de sobrevivientes. Que además que recordemos que la pensión de sobrevivientes no es únicamente como un lujo. Realmente la pensión de sobrevivientes lo que busca es proteger a la familia cuando ese ser querido falta. ¿Sí? Ese ser querido no está, por lo tanto la familia queda desprovista, desprotegida, ya sea de un ingreso económico, pero también de una situación emocional o mental que va a incurrir en gastos. La pensión de sobrevivientes busca eso, es como que aparte de que a uno le está faltando al familiar, la familia no sufra más, sino que siga gozando de esa protección financiera cuando hablamos de pensión de sobrevivientes. Esta sentencia lo que hace en realidad es acoger el nuevo concepto de familia, acoger los conceptos de compañera y compañero permanentes, acoger los criterios de la Ley 100 sobre la convivencia y la intención del legislador de que cuando se establece una familia, esa familia requiere una protección y el sistema de seguridad social en pensiones se le debe otorgar sin interesar la calidad de hombre o mujer o la calidad que tengan en relación con sus preferencias o su identidad de género, y darle la protección es en razón a la familia, en razón a la voluntad de dos seres humanos que con toda independencia determinan pues constituir esa relación, formar esa familia que el Estado también debe proteger. Otro de los elementos que creo que es muy importante destacar de la sentencia de la Corte y es que ratifica que la unión marital de hecho es de hecho. Es una forma de constituir familia en la que sencillamente mi persona con mi pareja, del sexo que sea, me voy a vivir con ella y no le cuento a nadie, bueno, de pronto a mis amigos cercanos, pero no pasa por un proceso, por un aval formal, un documento en el que firmamos y como que las personas se enteran. Es un acto que se da a través de la convivencia. Yo creo que cuando usted se ve como pareja heterosexual o como pareja homosexual, decide un día tantos irse a convivir o compartir con una persona el resto de sus días, pues que es el ideal, es todo, es ayuda mutua, es socorro mutuo, es respeto, es amor, es cuidado, es todo. Entonces era un todo porque era no solo la convivencia, no era solo compartir la cama, era también compartir comidas, salidas, digamos, eventos con amigos, era todo. Y cuando se enfermó Gonzalo, la persona que realmente lo cuidó fue Alexander.
Y eso lo ratifica la Corte y lo expresa. Dice, la unión marital de hecho no necesita el aval de nada. Es algo que se da con la cotidianidad. Ese compromiso de vivir con una persona, ese apoyo, esa solidaridad que se da con el día a día, no a través de un acto formal como sería el caso del matrimonio. Y eso es lo que creo que es importante que nos quede claro a todos y a todas, funcionarios y no funcionarias, porque es cuando uno trata o cuando las parejas tratan de acudir a solicitar como un reconocimiento de alguna protección o de algún acceso a un servicio con base en ese estatus de unión marital. De hecho, se les piden muchos documentos y a veces no se cree sencillamente en su declaración. Toda la jurisdicción se comportó de manera uniforme, tanto la primera instancia como la segunda, tanto la Corte Suprema mantienen el mismo criterio de respetar el derecho a la pensión de sobreviviente de las parejas del mismo sexo, pero adicionalmente la Corte Suprema hace algo muy interesante y es que cita el caso de Ángel Alberto Duque contra Colombia, que es una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este año sobre ese mismo asunto, donde la Corte Interamericana condenó a Colombia por no reconocer la pensión de sobreviviente de una pareja del mismo sexo. Entonces yo creo que aquí la Corte Suprema se pone a tono y desarrolla y expresa no solo el criterio constitucional, sino su propio criterio en la jurisdicción ordinaria y el criterio internacional. Esto les da oportunidad y les dice, digamos, a las personas del mismo sexo que peleen por los derechos, que ellos tienen derechos, que la ley los reconoce. Afortunadamente, la ley, los jueces y los magistrados en Colombia la tienen clara con el derecho de las personas del mismo sexo en cuanto al tema prestacional. Y lo que ocurre en esta sentencia en particular es muy importante porque se entrelazan argumentos constitucionales, argumentos de derecho internacional, pero argumentos también de orden probatorio y sustantivo en materia de legislación del trabajo. Entonces yo creo que la jurisdicción da un ejemplo además de coherencia, el juez de primera, el tribunal de segunda y el tribunal de casación, todos mantienen el mismo criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que las parejas del mismo sexo sufrieron una discriminación, que esa discriminación fue corregida y que no puede, para la garantía de esos derechos, continuar con la discriminación. Estos cambios, estos avances legislativos lo que nos dan es más confianza en que si somos cuestionados, somos rechazados, podemos acudir y podemos esperar un buen trato de todas las instituciones del país. Aquí hay un mensaje muy importante de la rama judicial encabezado por sus altas cortes de que las parejas del mismo sexo son una familia y que esa familia debe ser respetada en todos sus derechos. La justicia pues falló a favor mío y creo que es un ejemplo para muchas parejas que de pronto no hacen de pronto lo que yo hice o no se atreven a hacerlo, de pronto por pena o por discriminación. En resumidas cuentas se dijo, también tienen derecho a la pensión de sobrevivientes las parejas del mismo sexo siempre que acrediten los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social. Para mí fue una relación bonita hasta el principio y hasta el final. Fue algo que valió la pena. Administrando Justicia, el programa de la rama judicial.